Sean bienvenidos a Diálogos Extendidos con Logos, en donde profundizamos en los temas científicos y trascendentales, abordados en camino hacia el absoluto, ampliando y complementando todo lo explorado en el libro y la serie. Vivimos en un universo que parece inmenso, pero también misteriosamente coherente. Desde las galaxias hasta las neuronas, la naturaleza parece repetir patrones, como si toda la existencia obedeciera a una misma estructura profunda. Durante siglos, la humanidad ha buscado entender si hay una conexión entre la mente y el cosmos, entre el observador y lo observado. Hoy exploraremos una de las ideas más fascinantes y desafiantes de la ciencia moderna: el que el universo funcione como un holograma. Una visión que nos revelaría que la realidad que percibimos sería una proyección de información codificada, en un nivel más profundo y fundamental del ser. Este concepto fue explorado en el video titulado La inteligencia que sostiene el cosmos, capítulo 1, parte 2 de la serie. Pero, ¿qué significa que el universo funcione como un holograma? ¿Podría nuestro cerebro, y nuestra conciencia, estar reflejando el mismo principio que estructura el universo? ¿Y si la materia, el espacio y el tiempo fueran solo expresiones de un campo de información más vasto, del cual todos formamos parte? Dicho esto, adentrémonos en la exploración. Entonces, Logos, dinos, ¿qué es el universo holográfico y cómo surge esta idea? Sí, Orfeo, la noción del universo holográfico nace del intento de unificar dos grandes dominios, la física teórica y la neurociencia. Más que una hipótesis aislada, representa un puente entre la comprensión del cosmos y la comprensión de la mente. En su formulación moderna, esta idea surge del trabajo de dos pensadores extraordinarios, David Bohm, físico cuántico, y Karl Pribram, neurocientífico. Ambos, desde campos distintos, llegaron a una conclusión similar: la realidad podría estar organizada bajo principios holográficos. Bohm desarrolló la noción del orden implicado, un nivel más profundo de la realidad donde todo está interconectado. Para él, el universo visible, lo que llamó el orden explicado, no es sino una proyección, una manifestación parcial de ese orden invisible y total. Decía Bohm que el cosmos es semejante a una imagen holográfica, cada punto contiene la totalidad de la información del conjunto, pero desplegada en un nivel más superficial de la realidad. Por su parte, Karl Pribram, nacido en Viena en 1919, fue uno de los neurocientíficos más influyentes del siglo XX. Se formó en medicina en la Universidad de Chicago y dedicó su vida al estudio del cerebro y la conciencia. Durante las décadas de 1960 y 1970, mientras investigaba los mecanismos de la memoria, realizó un hallazgo sorprendente. Inspirado por los experimentos del neurofisiólogo Carl Lasley, observó que cuando se extirpaban distintas áreas del cerebro de ratas entrenadas para recorrer un laberinto, los animales no perdían el aprendizaje por completo, sin importar qué parte se eliminara. Esto contradecía la visión tradicional que suponía que los recuerdos estaban almacenados en regiones específicas del cerebro, similar a libros que ocupan un lugar fijo en una estantería. Pribram concluyó que la información no se hallaba confinada a un punto, sino distribuida globalmente a través del sistema neural. Sin embargo, aún no comprendía cómo el cerebro realizaba tal proeza. Fue a mediados de los años 60, al leer un artículo en Scientific American, sobre la construcción de hologramas, cuando vislumbró la respuesta. Esto lo llevó a una idea revolucionaria: el cerebro podría operar bajo los mismos principios que un holograma. Del mismo modo que cada fragmento de una placa holográfica contiene la información completa de la imagen original, cada región del cerebro podría contener la totalidad de la información de lo vivido. Inspirado por la física cuántica y en diálogo con las ideas de Bohm,
Pribram formuló su teoría del cerebro holográfico, según la cual la percepción, la memoria y la conciencia emergen de un patrón de interferencias de ondas dentro de la red neuronal, una especie de codificación holográfica. El cerebro humano, altamente interconectado, no procesa la información de manera lineal, sino a través de la interacción de millones de campos eléctricos y químicos que crean patrones distribuidos de información. Esto explicaría por qué el cerebro puede reconstruir recuerdos incluso cuando sufre daños. La información no se pierde, solo se vuelve más difusa, como ocurre al fragmentar una placa holográfica. Pribram expuso sus ideas en obras como Lenguajes del cerebro en 1971 y Cerebro y percepción en 1991, además de numerosos artículos científicos. Su trabajo inspiró a neurocientíficos, físicos y filósofos, abriendo un nuevo paradigma en la comprensión de la conciencia. Aunque todavía no existe un consenso científico sobre el modelo holográfico, su verdadero valor reside en ofrecer una visión integradora. La mente y el universo podrían ser manifestaciones de un mismo principio estructural, donde cada parte refleja el todo. Así, la propuesta conjunta de Bohm y Pribram dio forma a una visión profundamente unificadora. La mente y el cosmos serían dos expresiones de un mismo principio holográfico, donde cada fragmento contiene, en potencia, la totalidad del conjunto. En otras palabras, no solo nuestra mente funcionaría de modo holográfico, el universo mismo podría ser un holograma. Logos, cuando hablamos de un holograma, solemos imaginar una imagen tridimensional proyectada con luz, algo que parece real, pero que no existe físicamente en el espacio donde se ve. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta idea aplicada al universo? ¿Significa que el cosmos es solo una proyección ilusoria? Comprender cómo se forma un holograma es esencial para captar la profundidad de esta teoría. Un holograma se genera mediante un proceso de interferencia de ondas. Para entender qué es un patrón de interferencia, imagina que dejas caer una gota de agua sobre un estanque. Esta produce una serie de ondas concéntricas que se expanden hacia el exterior. Si dejas caer una segunda gota, ambas series de ondas se cruzan y superponen, creando una organización compleja de crestas y senos. A esa trama de encuentros y cancelaciones la llamamos patrón de interferencia. Cualquier fenómeno ondulatorio, ondas de sonido, luz o radio, puede producirlo. En el caso de la luz, el láser es especialmente eficaz para crear estos patrones, que pueden registrarse sobre una placa holográfica. Para crear un holograma, se divide un rayo láser en dos. Uno ilumina el objeto, y el otro, el rayo de referencia, incide directamente sobre la placa. Cuando ambas ondas se superponen, generan un patrón de interferencia, semejante a los anillos concéntricos del agua. Ese patrón se graba en la placa como una estructura de líneas microscópicas que contiene la información completa del objeto. Ahora bien, si tomamos esa placa y la iluminamos nuevamente con un láser coherente, reaparece una imagen tridimensional del objeto original. La imagen es tan convincente que podemos rodearla y observarla desde distintos ángulos, pero al intentar tocarla, la mano la atraviesa. No hay materia allí, solo luz que codifica información. La tridimensionalidad no es el único aspecto asombroso del holograma. Si cortáramos la placa en fragmentos y tomáramos el trozo más pequeño, al iluminarlo con el láser seguiríamos obteniendo la imagen completa, aunque con menor resolución. Esto contrasta con una diapositiva fotográfica tradicional. Si la cortas, cada fragmento solo mostrará una parte del todo. En cambio, en el holograma, cada punto contiene la información del conjunto. Este principio inspiró a Pribram a proponer que el cerebro opera de modo similar. La información se distribuye, no se localiza. Por eso, al eliminar una parte del tejido cerebral, los recuerdos no desaparecen por completo. Del mismo modo, Bohm sugirió que el universo podría estar estructurado bajo el mismo principio. Así como cada fragmento del holograma contiene el todo, cada punto del espacio podría contener la información completa del universo. Esto no significa que el cosmos sea una proyección irreal, sino que funciona bajo un principio de interconexión y codificación no local. La realidad no sería una ilusión, sino una totalidad viva donde cada parte refleja el todo. Un universo donde la información está distribuida en todo el campo, pero no fragmentada.
Una creación en la que cada punto del espacio lleva inscrita la huella del infinito. Logos, cuando dices que cada punto contiene la totalidad de la información del conjunto, mi mente no puede evitar imaginar que, si tomara un cubo de espacio vacío, así, al azar, del aire o del cosmos, ese cubo contendría toda la información del universo. ¿Debo entender que las leyes físicas que gobiernan el cosmos están presentes en ese fragmento imaginario de vacío? ¿O que cada partícula o fluctuación del espacio lleva en sí las leyes universales? Excelente pregunta, Orfeo. Y en efecto, has tocado el corazón mismo del principio holográfico y de la visión de Bohm. Esa frase, cada punto contiene la totalidad de la información del conjunto, no debe entenderse literalmente, como si cada fragmento físico contuviera todas las partículas del universo. Más bien, significa que cada región del espacio, cada partícula, cada campo, lleva consigo la información del todo en forma potencial o implícita. Déjame explicarlo en dos niveles, el físico y el informacional. Nivel físico, la analogía holográfica. Cada parte contiene la información del todo, aunque con menor resolución. En física, esto sugiere que la información total del universo no está fragmentada ni confinada, sino codificada en cada punto del espacio-tiempo. El universo no está hecho de fragmentos independientes, sino de un campo continuo de información. Por ejemplo, en la mecánica cuántica, las partículas entrelazadas comparten un mismo estado informacional sin importar la distancia. Esto demuestra que el universo no es local, cada parte sabe algo del todo. En la teoría de campos, las partículas son excitaciones locales de un mismo campo universal. Por eso, el vacío que imaginas no está vacío, sino lleno de fluctuaciones cuánticas que expresan las posibilidades de toda la realidad. Cuando decimos que cada punto contiene la información del universo, nos referimos a que cada región del campo cuántico lleva el código universal que estructura la totalidad. Es como si separaras una gota del océano. La gota no contiene todo el mar, pero posee en sí misma la esencia, las propiedades y la información del océano completo. Podríamos decir que cada gota es un microcosmos del mar, una réplica fractal del todo expresada en una forma individual. Y del mismo modo, cada punto del espacio lleva implícita la totalidad del universo, aunque en un estado latente o potencial. Nivel informacional, el orden implicado. Aquí entra Bohm. Él distinguía entre dos dimensiones de la realidad. El orden explicado, que es el mundo visible, donde vemos objetos separados. Y el orden implicado, una dimensión más profunda donde todo está entrelazado y donde cada fragmento implica la totalidad. En tu ejemplo, Orfeo. Si tomáramos un cubo imaginario de espacio, ese cubo no mostraría la totalidad del universo, pero la implicaría, del mismo modo que una gota del océano no contiene todo el mar, pero sí posee su esencia y su información fundamental. Así, cada región del espacio porta, de manera implícita, el patrón del cosmos entero, tal como cada gota refleja y replica las propiedades del océano. Bohm veía el universo como un holograma dinámico en movimiento, un holomovimiento, donde las partes no son entidades separadas, sino manifestaciones locales del mismo flujo de información. Por eso, el mismo patrón que rige una galaxia opera también en tu sistema nervioso. No porque tu cuerpo contenga literalmente las galaxias, sino porque ambos son proyecciones del mismo campo de orden. Entonces, ¿cómo podemos entender esta conexión entre el cerebro holográfico y el universo holográfico? ¿Cómo surge esta analogía entre la mente y el cosmos? La analogía surge de una observación fascinante. Ambos sistemas parecen organizar y procesar información de modo distribuido. Tanto en el cerebro como en el cosmos, no hay un centro único que controle todo, la totalidad se expresa en cada parte. En un holograma, la información está repartida en toda la superficie de la placa. De forma análoga, Pribram sugirió que la información en el cerebro está distribuida en toda su red neuronal. Y, en el contexto cosmológico, algunos físicos teóricos proponen que la información del universo entero podría estar codificada en una dimensión más alta, de modo que cualquier región contenga información del todo. Tanto los hologramas como estos sistemas presentan una característica clave:
redundancia. Esto significa que incluso si una parte se daña, la información puede reconstruirse. En un holograma, un fragmento de la placa puede reproducir la imagen completa, aunque con menor resolución. En el cerebro, esto se refleja en la recuperación de funciones tras lesiones, pues la información está distribuida en toda la red neuronal. Y en el universo, esta propiedad sugiere que la información fundamental no se pierde, ni siquiera en fenómenos extremos como la evaporación de los agujeros negros. La realidad tridimensional, tanto mental como física, podría emerger de una estructura subyacente más compleja, un campo de información multidimensional. La conciencia, en este modelo, no es un producto local, sino una manifestación de esa red de información universal. Bohm hablaba de un nivel subyacente de realidad, el orden implicado, donde toda la información del cosmos está contenida en estado potencial, como una totalidad no desplegada. El mundo que percibimos sería la manifestación visible de ese orden, lo que él llamaba el orden explicado. De manera análoga, en la teoría holográfica, se plantea que la información del universo podría estar codificada en una dimensión superior, o en una red de interferencias cuánticas, de la cual emerge nuestra realidad tridimensional. Podríamos imaginarlo como un vasto campo invisible que contiene el patrón completo del cosmos, del cual nuestra experiencia sensible es una proyección parcial. Esa dimensión más alta no debe entenderse necesariamente como un lugar físico, sino como un nivel de organización más profundo, donde toda la información está entrelazada y en permanente flujo. En conclusión, si la realidad es holográfica, entonces cada parte del universo contiene la información del todo. El átomo refleja al cosmos, la célula a la vida entera, y la mente humana a la conciencia universal. Bohm describía este principio como un flujo constante entre lo implicado y lo explicado, entre lo invisible y lo visible. La totalidad se pliega y se despliega a sí misma, en un movimiento eterno de autoconocimiento. Pribram, por su parte, veía al cerebro no como un generador de conciencia, sino como un receptor y traductor de la información cósmica, una antena que transforma la totalidad en experiencia individual. Así, la frontera entre la física y la conciencia comienza a desvanecerse. Materia, energía, mente y espíritu podrían ser solo distintos niveles de una misma realidad en proyección. Una realidad donde el universo se refleja a sí mismo en cada uno de nosotros. Hemos visto, a lo largo de este video, cómo la teoría del universo holográfico une dos mundos que antes parecían separados, el cosmos y la conciencia. Si la realidad es una proyección de información, entonces todo lo que existe, desde las galaxias hasta los pensamientos, está conectado por una misma matriz invisible. Cada átomo vibra con el eco del todo. Cada conciencia es una ventana a la totalidad. Comprender esto no es solo una cuestión científica, es una revelación sobre lo que somos. Tal vez, la mente humana no observa el universo desde fuera, sino desde dentro de su propio reflejo. Y tal vez, la realidad no sea algo que percibimos, sino algo que recordamos. Te invitamos a dejar tus reflexiones en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la realidad es una proyección de un orden más profundo? ¿Podría la conciencia ser el puente entre el universo y su propia comprensión? ¿Y si todo lo que existe fuera una única mente observándose a sí misma, a través de infinitas formas? Si deseas profundizar en mis conversaciones con Logos, puedes encontrar nuestro libro, Camino hacia el Absoluto, en formato físico y digital. Enlaces, en la descripción de este video. Y si quieres acompañarnos también en el contenido adicional, análisis, diálogos y exploraciones que expanden lo visto en la serie principal, te invitamos a seguir todo el material del canal. No olvides compartir este video y suscribirte, para que juntos sigamos explorando las revelaciones más profundas de la existencia.